puedes reabsorber urea, ¿no? Urea pasa, se puede reabsorber, ¿no? El agua se reabsorbe, la urea se secreta, miren, en este caso una porción del asa de Henle, ¿no? Sodio, cloro, potasio igual se reabsorbe, ¿no? Igual los minerales, miren que aquí tenemos al amoníaco o al amonio, ¿no? Que es el producto de degradación de las proteínas, ¿no? Igual se secreta sobre el túbulo contorneado, ¿no? Para que en este caso se elimine la urea, ¿no? Y miren, al final la urea con el agua se reabsorbe. Ahora lo que yo les quiero preguntar es lo siguiente, ¿no? ¿Qué particularidad ven de la conducta de la urea y de la creatinina? ¿Cuál es la diferencia entre ambos frente a esta imagen que estamos viendo? ¿Qué conducta tiene la urea? ¿Qué está haciendo la urea? La urea se filtra, se reabsorbe, en algunos casos se secreta, ¿no? Se filtra, se reabsorbe y se secreta, ¿no? Pero ¿qué pasa con la creatinina? La creatinina se filtra, pero no se reabsorbe, o encuentran un lugar donde se reabsorbe. No se reabsorbe, pero sí se secreta en una mínima cantidad a este nivel, ¿no? O sea, entonces, ¿qué le falta a la creatinina? No se reabsorbe. Entonces, ¿cuál de los dos es más fiable para saber si la filtración renal está bien o está mal? Urea. ¿Por qué la urea? Porque se filtra. No. Si la creatinina se filtra y se secreta y no se reabsorbe, si nosotros encontramos creatinina en sangre, ¿no? Por alguna razón elevada, estaríamos pensando que directamente la falla está en la filtración. Pero en cambio la urea se reabsorbe, se secreta, se filtra, o sea, no es un parámetro para valorar si la filtración renal está bien o está mal, no es un parámetro, ¿no? Por eso a veces nosotros solicitamos primero creatinina, ¿no? Urea igual como refuerzo, ¿no? Para contrastar nuestra hipótesis, ¿no? Y como vamos a ver después, aclaramiento de la creatinina, que son parámetros que nos van a determinar exactamente si la lesión está a nivel de, en este caso, la barrera de filtración glomerular, ¿ya? Entonces, esa es la particularidad, ¿no? Que en este caso la creatinina no se reabsorbe. Eso es, no nos vamos a olvidar. Dice, ¿no? Vamos a hablar de uno primero, por ejemplo, la determinación de la urea, como primer capítulo, ¿no? Dentro de lo que son las pruebas de funcionamiento renal, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la determinación de creatinina y urea y la depuración de creatinina. Ya después en las otras prácticas vamos a hacer mención a estos otros temas, ¿no? Que son importantes, relacionados, ya se ha hecho, con la química de los aminoácidos, ¿no? Antes de solicitar un estudio, ¿no? Es importante que ustedes sepan, cuando se coleccione una muestra, ¿no? Unas medidas en forma general, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Que una persona no debe ingerir alimentos 8 horas antes de la toma de muestra, ¿no? En algunos casos incluso les dicen 12 horas, ¿ya? Y eso tiene que ser, ¿qué les digo? Bastante estricto, ¿no? ¿Por qué? Imagínense que yo, a ver, mañana, ¿no? A una persona yo le pido urea y creatinina, ¿no? A las 7 de la mañana, ¿no? Y esta persona a las 10 de la noche o 11 de la noche se va a comer un churrasco, ¿ya? Ustedes saben que el churrasco es un alimento con bastante cantidad de carne, ¿no? Y variada, ¿no? Entonces, le hago la prueba, ¿no? Y resulta que me va a salir urea elevada, ¿no? Y tal vez también creatinina elevada. Yo lo voy a interpretar como si fuera una falla renal o una proteólisis, qué sé yo, del tejido muscular, pero en realidad él es el que se ha ingerido demasiadas proteínas y por eso se ha eliminado urea en abundante cantidad, ¿no? Entonces, por eso, 8 horas antes, y en especial, como les digo, 12 horas, no se tiene que ingerir ningún alimento, ¿ya? Igual para el examen de glicemia, para los otros exámenes, ¿no? Que son parte de la química sanguínea, ¿no? Igual, de preferencia díganles, le vamos a mandar con esta orden, pero 8 horas antes no ingiera ningún alimento, o 12 horas, como les dicen. A veces yo les digo, por ejemplo, miren, mañana 7 de la mañana se hace la toma de muestra, entonces a partir de las 8 de la noche del día de hoy no deben ingerir ningún alimento, ni agua, ni gaseosa, nada, ¿no? Hasta la toma de muestra. Toma la muestra y recién puede ingerir o desayunar lo que sea, ¿ya? También se debe verificar algunos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, si una persona ingiere medicamentos como el allopurinol, que en este caso es para los que tienen gota, ¿no?
o en este caso aminoácidos, tal vez uno que va al gimnasio, digamos, ¿no? Aspirina como analgésico, anfotericina B, que es un antibiótico, pero no creo que una persona ingiera, porque la anfotericina B es para pacientes internados, ¿no? Se administra en vía endovenosa, ¿no? Igual, cuando ya esté en la parte práctica, ¿no? Si un paciente está con una micosis sistémica, se utiliza la anfotericina B y digamos que necesita prueba de función renal, ustedes tienen que hacer denotar eso, ¿no? Que si por alguna razón parece elevado, no es porque el paciente tiene falla renal, sino porque la anfotericina B está siendo utilizada, ¿ya? Captopril, un antihipertensivo igual, carbamazepina, un anticonvulsivo, ¿no? Cimetidina, en este caso se utiliza para cuadros de gastritis aguda, ¿no? Furosemida, ¿no? O sea, un diurético que va a ayudar a eliminar líquidos. Gentamicina, neomicina, tetraciclina, antibióticos, ¿no? El ketoprofeno como aire o antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Igual, ¿no? O sea, si tiene o ingiere el paciente este tipo de medicamentos, puede que la urea aparezca elevada, ¿ya? ¿Qué medicamentos lo disminuyen? La vitamina C, ¿no? Miren, el ácido ascórbico, ¿no? Una persona que se ingiere la vitamina C, por ejemplo, es un buen antioxidante, desde ya les digo, ¿no? Las personas que están por encima de los 40 años deberían ingerir 1 gramo de vitamina C todos los días, de verdad, ¿no? Así van a evitar el envejecimiento, ¿ya? Entonces, si ingiere, ¿no? Si tienes antecedente, puede aparecer disminuido el nivel de urea, ¿no? Heparina, como anticoagulante, hormona de crecimiento, no creo a menos que vaya a estar en tratamiento, ¿no? O sobre un problema tal vez tipo hormonal, ¿no? Prednisona, ¿no? Un corticoide, ¿no? Igual puede disminuir los niveles de urea, ¿ya? Entonces, debemos considerar todo esto antes de, en este caso, obtener la muestra, ¿no? E informar sobre un posible incremento si existiera ese NCD, ¿ya? Cosas puntuales, y esto está en su guía, ¿no? Solo que está medio desordenado, ¿ya? Nosotros vamos a ordenar y lo vamos a dejar así bien claro, ¿no? Bien puntual, ¿no? Primero, la urea es la forma no tóxica del amoníaco. Eso es así textual. ¿Qué es la urea? La urea es la forma no tóxica del amoníaco, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Resulta que cuando se empiezan a degradar las proteínas, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Ingiero, ya les he dicho un churrasco, ¿no? Tanta carne, ¿no? Y se va a digerir, se va a absorber todos los alimentos, las proteínas, todos los aminoácidos van a llegar al hígado, ¿no? Y como son en exceso, ¿no? Lo que va a hacer el hígado es eliminarlos, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer, no? Mediante procesos bioquímicos que ustedes van a llevar. Primero, por ejemplo, es la transaminación, ¿no? Tiene que eliminar, ustedes saben que los aminoácidos tienen, ¿no? Un grupo carboxilo, un grupo amino, ¿no? Un radical, en este caso un carbono alfa y un hidrógeno. Tiene que eliminar el amino sí o sí, el grupo amino tiene que eliminarlo. La única manera de eliminarlo es mediante la transaminación, ¿no? Utilizando transaminasas, ¿no? Transfiere el grupo amino a un alfa-cetoácido, ese sería, ¿no? Entonces, de esta manera se libra, ¿no? Pero no termina ahí el proceso. Después de la transaminación viene un proceso que se llama desaminación oxidativa, ¿no? A partir del cual, ¿no? Este alfa-cetoácido, ¿no? Se convierte en aminoácido y este aminoácido se convierte en glutamato y forma el amonio o el amoníaco, ¿ya? Una vez que se forma el amoníaco, ¿no? A partir de este entra al ciclo de la urea, ¿no? En lo que es en la mitocondria y en el citoplasma, ¿no? Para convertirse en este metabolito que estamos mencionando, que está aquí. La urea, una vez que se forma en el hígado, pasa al torrente circulatorio, va al riñón y por medio de la barrera de filtración es la única manera de eliminar la urea, o en este caso ese grupo nitrogenado. Si no se elimina el amonio o amoníaco, ¿no? Este tiene la capacidad de atravesar la membrana plasmática de las neuronas, ¿no? Es como le atrae, ¿ya? Y resulta que produce neurotoxicidad. Entonces, cuando produce neurotoxicidad, una persona incluso puede entrar a un estado de coma, ¿no? Puede perder las funciones cerebrales superiores, ¿no? Entonces, por eso es importante eliminar el amoníaco, ¿no? En forma de una molécula, en este caso hidrosoluble, como lo es la urea, ¿ya? Entonces, ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Eliminar, ¿no? Se genera a partir de la degradación de proteínas que hemos dicho, de la dieta y del recambio fisiológico, ¿no? Cuando se refiere al recambio fisiológico, se refiere a que cuando una proteína cumple su ciclo de vida, los lisosomas, ¿no?
empiezan a degradar la proteína, igual lo convierten en aminoácidos, igual pasa por el ciclo de la urea, igual se elimina, ¿no? Cuando cumple su ciclo de vida una proteína, ya sea estructural, todo lo que sea. La retención de urea en sangre se llama hiperazoemia, ¿no? Es decir, un aumento de los valores de urea en sangre, ¿no? ¿Y en qué caso se da, ¿no? Por eso les he dicho que la urea no es específica para decir que hay falla renal, ¿no? Se da en mal funcionamiento renal, en una dieta rica en proteínas, en estados catabólicos, como les he dicho, ¿no? Por ejemplo, yo hago ayuno, les he dicho, por 4 días se van a degradar mis proteínas musculares y voy a eliminar uno. Por eso la orina es concentrada, es muy oscura. Funcionamiento hepático, ¿no? Y el hipovolemia. En periodos de hemorragia, sangrado, puede elevarse en este caso el nivel de urea, ¿ya? Dice, ¿no? Presenta una absorción y secreción variable en el túbulo renal acompañando al agua, ¿no? Es decir, que la urea sí o sí necesita de moléculas de agua, son como amiguitos los dos, ¿ya? Por esa razón, cuando se produce una diuresis elevada, o sea, cuando se orina mucho, por decirlo así, ¿no? Se elimina más urea y por ende la urea en sangre disminuye. La diuresis disminuida, por ejemplo, cuando hay un paciente deshidratado, un paciente con hemorragia, ¿no? Con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, elimina menos urea y por ende la urea en sangre está elevada. En estos cuadros de deshidratación vamos a ver urea elevada, ¿ya? La elevación de la urea y de otros productos nitrogenados se denomina azoemia. Eso es lo que dice en su texto. Ahora, los valores de referencia. Miren, tenemos laboratorialmente este parámetro, ¿no? Como lo es el de la urea, de 20 a 44 miligramos por decilitro. El PUM es en este caso un parámetro laboratorial que extraemos de la siguiente manera, miren, valor de urea dividido entre 2.14. Este es un, digamos, un común denominador, ¿no?, que nosotros utilizamos, y haciendo la fórmula, el nitrógeno ureico en sangre debe tener un valor de 9 a 17 miligramos por decilitro, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí hay más de 60. ¿Cuándo tiene importancia este parámetro? Cuando está por encima de 60. Porque si está por encima de 60, nos dice que la lesión es renal, ¿no? Eso es lo que quiero que sepan, ¿no? Si está, por ejemplo, 20, puede ser por proteosis muscular, puede ser por deshidratación, puede ser por insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser por varias cosas, menos por patología renal. Pero cuando está por encima de 60, directamente nos enfoca a lo que es la patología renal, ¿ya? ¿En qué casos está elevada la urea, ¿no? Ahí tenemos toda una lista, ¿no? Y si somos observadores, lo vamos a ordenar, ¿no? Está desordenado y subido, ¿no? Primero, miren, inanición, es decir, periodos de que una persona no ingiera alimentos, ¿no? Ayuno, que es casi lo mismo, ¿no? Ingestión excesiva de proteínas, yo les decía muchos lazos, si uno ingiere más urea elimina, ¿no? Diabetes mellitus no insulino dependiente. La diabetes mellitus no insulino dependiente es la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? ¿Ustedes han llevado un metabolismo de los carbohidratos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la insulina o cuando existe resistencia a la insulina? ¿Qué pasa con sus hormonas contrarreguladoras? ¿Cuáles son sus hormonas contrarreguladoras de la insulina? Sus antagonistas. Muy bien, uno. Después tenemos dos antagonistas más, aparte del glucagón. Porque ustedes, ya les he dicho, tienen que saber bioquímica, pero bioquímica es análisis. No es, digamos, memorístico, ni tampoco es fórmulas, no. Tienen que saber y comprender qué es lo que pasa en el organismo. Y eso es un poco difícil, sí, pero no imposible, ¿no? Los dos antagonistas, aparte del glucagón que dice su compañero, son el cortisol y la adrenalina, ¿ya? Glucagón, cortisol y adrenalina. ¿Por qué son antagonistas? ¿Qué hacen estos hormonas? La insulina, ¿qué hace con la glucosa en sangre? ¿Qué hace? Digamos, yo ingiero ya no sé, una pastilla, ¿no? Se va a secretar insulina. La glucosa está en sangre, ¿qué va a hacer la insulina? Va a disminuir
la concentración de glucosa en sangre, ¿no? ¿Qué van a hacer los antagónicos? Aumentar la glucosa en sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, en este caso, la insulina no es reconocida por su receptor, ¿no? Los antagonistas, ¿no? Empieza a secretarse demasiada insulina, ¿no? Pero no reconoce. Hay insulina en sangre elevada, ¿no? Pero sus antagónicos dicen, hay mucha insulina, me empezaré a liberar yo, ¿no? Y se empieza a producir glucagón, cortisol, adrenalina, los tres, y sacan más glucosa. Sobre la glucosa que ya estaba alta, estos lo sacan más, ¿no? O sea, es una función antagónica, ¿no? Entonces, como necesitan más glucosa, lo que hacen, ¿no? El glucagón y todo lo demás es degradar proteínas para convertir esos aminoácidos en glucosa, ¿no? Por eso está indicado aquí que en la diabetes mellitus insulino dependiente se eleva, en este caso, la urea, porque el glucagón, el cortisol y la adrenalina están degradando proteínas para sacar más glucosa, ¿no? Y al degradar proteínas se forma más urea, ¿no? Entonces esa es la lógica, ¿ya? En hipertensión maligna, infarto, insuficiencia cardíaca, sangrado, hemorragias, como hemos dicho, ¿no? Como deshidratación, quemaduras, ¿no? Enfermedad renal, miren, aquí tenemos una gama de enfermedades renales hasta aquí, ¿no? Todos estos relacionados con el parénquima pulmonar, renal, o sea, glomerulonefritis, que es una lesión de la vasera de filtración, puede haber una cicatriz, por decirlo así, a ese nivel, ¿no? Infección o procesos inflamatorios, ¿no? Esta necrosis tubular aguda, es decir, ¿se acuerdan que en el túbulo contorneado proximal les decía que se absorbe todo, ¿no? Glucosa, todo, ¿no? Resulta que en esta patología esa región se necrosa, ¿no? Sufre isquemia, necrosis y no funciona. Entonces, si no funciona, no se absorben aminoácidos, no se absorbe glucosa y en la orina se eliminan todos esos nutrientes que en ese túbulo contorneado se absorben, ¿ya? Infección urinaria, nefropatía diabética, tumor cálculos por obstrucción, esto es muy baja su incidencia, síndrome hemolítico urémico, ¿no? Y al final la epilepsia. ¿Por qué creen que la epilepsia está dentro de los parámetros que elevan la urea? ¿Qué es lo que pasa en la epilepsia? ¿Qué hacen pues en la epilepsia? Hacen movimientos involuntarios y al hacer movimientos, ¿qué es lo que pasa? La actividad física, ¿no? Y al hacer actividad física, ¿qué pasa? Se degradan proteínas. Entonces, esa es la lógica, ¿ya? Hipoazoemia, ¿no? Los bebés, ¿no? Desnutrición, dieta baja en proteínas, embarazo, fallo hepático, sobrehidratación, ingesta elevada y admisión endovenosa abundante de líquidos. En este caso, sobrehidratación, en resumen. Vamos a la determinación de creatinina. Y para eso tenemos que entender dos conceptos diferentes, ¿ya? Creatina no es lo mismo que creatinina, son dos cosas distintas, ¿ya? Primero vamos a hablar de la creatina, ¿no? Que no es la creatinina, ¿no? Creatina. Creatina es una sustancia química constituida por tres aminoácidos: la arginina, la glicina y la metionina. No es una proteína, es una sustancia química, así nomás vamos a denominar nosotros, ¿ya? La creatina, es utilizada como forma de almacenamiento del fosfato de alta energía. Esa es su función, ¿no? Tenemos, en este caso, el ATP, que es el adenosín trifosfato, ¿no? Tiene 3 grupos fosfatos, ¿no? Y en este caso, ¿no? Uno de sus fosfatos es transferido a la creatina, ¿no? Para formar el fosfato de creatina o creatinfosfato. O sea, el ATP le dona un grupo fosfato a la creatina y lo convierte en fosfato de creatina o creatinfosfato, ¿no? A través de la acción de una enzima denominada creatinfosfosinasa o creatinsinasa, ¿no? Estas reacciones es reversible, o sea que la creatinfosfato se puede volver a convertir en creatina, liberar, en este caso, su grupo fosfato, dárselo al ATP nuevamente, o sea, puede invertirse este proceso, ¿ya? Cuando la demanda energética es alta, dice, cuando hay esfuerzo muscular, ¿no? El fosfato de creatina dona su fosfato al ADP para producir ATP. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto, no? En estructuras como, por ejemplo, el cerebro, el músculo esquelético y el músculo cardíaco, ¿no? Ustedes saben, a veces, de repente a uno se le ocurre, a ver, a uno, digamos, le roban su celular, ¿no? Va a correr detrás del ladrón, ¿no? Entonces, al correr va a hacer actividad física. Pero si el ATP no se forma rápido, se va a acabar su fuente de energía
y en medio camino se va a estar desmayando. Entonces, ¿quién es el que dona su grupo fosfato para que se siga produciendo ATP? Es la creatinfosfato. Entonces, por eso están estos tres órganos importantes, ¿ya? Ya hemos mencionado, ¿no? Está en el músculo esquelético, en el cerebro, en el músculo cardíaco también, ¿no? En la sangre, ¿no? En un adulto de 70 gramos posee 120 gramos de creatina, ¿ya? Ahora vamos a la creatinina, ¿no? ¿Qué es la creatinina? Es un metabolito y un subproducto que se produce por degradación de la creatina, es otra cosa, ¿no? La creatinina es formada en el músculo a partir del creatinfosfato por una deshidratación no enzimática y por pérdida del fosfato. Entonces así se forma la creatinina, ¿no? Este metabolito, ¿no? Su cantidad en sangre depende de la masa muscular, por ende, ¿no? Dice, ¿no? La creatinina sufre filtración glomerular, pero no se reabsorbe, lo que hemos dicho, ¿no? En la imagen, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Estamos siendo repetitivos para que ustedes entiendan, ¿ya? Su secreción tubular es mínima, han visto, ¿no? Una pequeña cantidad se secretaba, pero el resto venía de la filtración, ¿no? El aumento de creatinina en sangre puede ser debido a una mala filtración glomerular. O sea, si nosotros tenemos elevada cantidad de urea, no siempre es dinámica, puede ser por proteólisis, ¿no? Pero si además tenemos una prueba de laboratorio donde la creatina está alta, ya tenemos que pensar que hay lesión a nivel de la filtración glomerular, ¿no? O sea, ya estamos un poco, digamos, encaminados en eso, ¿ya? La cantidad de creatinina producida se relaciona con la masa muscular y se mantiene constante día a día, ¿no? La creatinina es excretada por los riñones, o sea, directamente estas dos pruebas están involucrando al riñón como parte de su excreción, ¿no? ¿Cuáles son sus valores de referencia? En las mujeres 0,5 a 1,1 miligramos por decilitro, ¿no? Y en los varones 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro. Si nosotros encontramos un valor de 2 o de 3 o de 1,8, ¿no? Tenemos que pensar que posiblemente hay una lesión a nivel de la filtración glomerular. Estamos hablando de la membrana de filtración glomerular, ¿ya? Niveles superiores, ¿no? Igual, miren, es casi lo mismo que de la urea, ¿no? Inanición, dieta rica en proteínas, diabetes mellitus no insulino dependiente. En el otro decía hipertensión maligna, pero la preeclampsia y eclampsia es lo mismo, solo que se da posterior al embarazo o a la gestación, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, hipovolemia, deshidratación, ahí decía quemaduras en la urea, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? Nefritis, glomerulonefritis, pielonefritis, necrosis tubular aguda, obstrucción de vías urinarias, pero aquí se aumentan otros detallitos, ¿ya? Rhabdomiólisis. En esta patología, ¿no? Resulta que nuestras células de defensa, que vamos a llevar también como parte de este semestre, ¿no? Los linfocitos, ¿no? Se equivocan y empiezan a formar anticuerpos para algunas proteínas musculares. Y por ende atacan a estos y empiezan a destruirlos, ¿no? Entonces esa es la rhabdomiólisis. Lo mismo pasa con la polimiositis, ¿no? Empiezan a degradar músculos, una especie de proteólisis por las células de defensa, ¿ya? ¿Sí? En la diabetes mellitus, ¿estamos hablando de la tipo 1 o la tipo 2? Dos, no insulino dependiente, ¿no? Lo mismo decía, ¿no? Enfermedades entonces relacionadas con la inmunidad, estos dos, ¿no? Enfermedades musculares, acromegalia y gigantismo, ¿ya? En ese caso está elevado la creatina. ¿En qué caso está bajo su nivel? Dieta pobre en proteínas, fallo hepático, embarazo, disminución de la masa muscular, malnutrición, distrofia muscular avanzada, miastenia gravis, las patologías relacionadas con la inmunidad, como se dice, ¿no? En la miastenia gravis es una patología autoinmunitaria, las células empiezan a atacar, en este caso, a los botones sinápticos, donde se produce la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? Vamos a llevar lo que es la depuración de creatinina o aclaramiento de la creatinina, que es un poquito menos, y después ustedes ya van a tener su práctica, ¿ya? Por eso estoy mirando mucho el reloj, porque lo van a hacer en un tiempo determinado, ¿ya? ¿Qué es el aclaramiento de la creatinina, no? El aclaramiento de la creatinina es una determinación de la velocidad de filtración glomerular. Miren, hemos ido de la urea a la creatinina y ahora estamos siendo bien específicos, ¿no? La prueba que nos dice que existe una falla en la tasa de filtración glomerular es el aclaramiento de creatinina. Es la única que nos va a decir si este señor tiene lesión en la membrana de filtración glomerular. Y está la lesión directamente, ¿no? Sin necesidad de hacer biopsia, ¿ya? La capacidad de los glomérulos como filtro disminuye en presencia de enfermedades como
glomerulonefritis, necrosis tubular aguda y demás enfermedades renales primarias. Las enfermedades renales primarias hacen referencia a que una lesión a nivel directamente de la barrera de filtración, puede ser de las células mesangiales, puede ser en este caso de la membrana basal, en este caso, ¿no? De lo que son el endotelio que forman los glomérulos, o sea, a ese nivel está la lesión. La prueba de Kiera dice, ¿no? La obtención de una muestra de orina de 24 horas y la determinación del nivel sérico de creatinina. ¿Qué hacemos nosotros cuando un paciente, ¿no? Sale, ¿no? Con la urea y la creatinina, digamos, un poco elevada, ¿no? Hacemos el clearance de creatinina o aclaramiento de creatinina. Entonces, ¿qué hacemos? Solicitamos su internación en 24 horas, ¿no? Durante esas 24 horas no se le da nada, ¿no? Solo está internado, no tiene que ingerir ningún alimento, nada, pero lo que se hace es recolectar la orina en esas 24 horas, ¿no? Y después de esa orina vamos a sacar su creatinina urinaria y también vamos a sacar la creatinina sérica en sangre, ¿no? Necesitamos el volumen de orina en 24 horas, ¿cuánto será, no? 24 horas creo que es 1500 a veces, ¿no? Pero algunas personas 20, ¿no? Y la creatinina sérica y la creatinina urinaria, ¿ya? A ver. Sus valores de referencia, ¿no? En la mujer, 87 a 107 ml por minuto. En el hombre, 107 a 139 ml por minuto. ¿Por qué creen que es así? ¿Por qué en el varón es más? Porque tiene más fuerza muscular, o sea, es la lógica, ¿no? El hombre tiene más masa muscular por el asunto de la testosterona, ¿no? Entonces, por esa razón, su valor es más alto, el valor normal en el varón, ¿ya? Superiores, dice, ¿no? Cuando una persona hace ejercicio, cuando está embarazada, ¿no? O en el síndrome de gasto cardíaco, puede. Cuando hay insuficiencia renal, glomerulonefritis, necrosis tubular aguda, que son patologías primarias renales, hemos dicho, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva y deshidratación, está bajo su valor. Si en el varón era 107 y tiene alguna de estos problemas, pero la urea y la creatinina están elevadas, ¿no? Nosotros el CRERES lo vamos a encontrar por debajo. Si digamos era 107, 70, 80, 60. Entonces, con eso nosotros ya nos damos cuenta que este paciente tiene falla renal, pero de patologías renales primarias. O sea, ese es nuestro diagnóstico, ¿no? Sin necesidad, ya se ha dicho, de hacer procedimientos invasivos como la biopsia. Ahora tiene su práctica. Ya, entonces vamos a hacer lectura de un caso clínico, ¿no? Ustedes me van a analizar. Vamos a dar los parámetros también. Creo que estamos a tiempo. Sí. Dice, ¿no? Paciente de sexo masculino de 68 años de edad ingresa a los ambientes del servicio de emergencias trasladado por la ambulancia de la unidad de bomberos sin previo aviso ni coordinación de referencia. Es como una introducción, y a veces así nomás les traen por emergencia, no hacen la debida coordinación. Tenemos un paciente, hay cama, no hay cama, directamente al tercer nivel superior, ¿ya? El paciente sufrió una caída en su domicilio de 1 metro de altura. Los paramédicos refirieron durante la presentación del caso que lo encontraron neurológicamente íntegro y hemodinámicamente estable. O sea, no había pérdida de conciencia, no había hemorragia, ¿no? Al momento el paciente refiere dolor lumbosacro de moderada intensidad, o sea, dolor de espalda, por decirlo así, además de debilidad muscular que le dificulta la ambulación durante la valoración inicial, por lo que se decidió su internación en el servicio de neurocirugía. Seguiremos. En el examen físico, ¿no? Vemos a un paciente, esta parte a nosotros nos involucra, porque es bioquímica, ustedes han ido a aprender, ¿no? A sacar índice de masa corporal, ¿no? ¿Cómo se saca? Peso sobre talla. A esta etapa ustedes me lo deberían cantar eso ya. Y van a ver que es importante, ¿no? Miren, a veces nosotros diagnosticamos enfermedades por ese detallito, ese detallito que parece bien insignificante, ¿ya? Tenemos el peso de 46, tenemos la talla de 1,70 al cuadrado, ¿no? Después dividimos el peso por la obtención de la talla al cuadrado, ¿no? Y nos sale 15.9.
este paciente, ¿qué tiene? ¿Cuál es el valor normal del índice de masa corporal? No me decepcionen, ¿ya? El bioquímico es lo primero que se aprende. Porque después la historia clínica es medicina es medicina. Su valor normal tiene que alcanzar desde los 18 hasta los 24, ¿ya? Entonces, 15.9 está con desnutrición. ¿Qué hemos dicho que pasa cuando un paciente está desnutrido? ¿Qué va a pasar con la urea y la creatinina? ¿Van a bajar o van a disminuir? ¿Van a aumentar? Va a elevarse. Hemos dicho, ¿no? Cuando está con desnutrición o inanición, se produce proteólisis de ese dicho. Entonces, miren, por este dato nosotros ya podemos saber que vamos a encontrar una urea y una creatinina elevada, sin necesidad de ver todavía los laboratorios. Pues de eso nos sirve, ¿no? Para eso esa es la lógica que les hemos mencionado, ¿ya? Su presión arterial 150-100, este paciente tiene hipertensión arterial, ¿no? Incluso me animo a decir grado 2, ¿ya? ¿En qué caso se elevaba la urea? En la hipertensión maligna, hemos dicho, ¿no? Hiperasuemia en la hipertensión maligna. Con estos antecedentes yo ya estoy avisorando que voy a ver una urea elevada, porque tiene desnutrición, tiene hipertensión arterial, o sea, dense cuenta, a esa lógica yo quiero que ustedes lleguen, ¿ya? Frecuencia cardíaca 104 latidos por minuto es taquicárdico, ¿no? Frecuencia respiratoria 22 respiros por minuto, hasta el 18 es normal, puede haber una especie de hiperventilación, temperatura normal, ¿no? Exploración física, el paciente está deshidratado. ¿Qué esperamos? ¿Una hipoasuemia o una hiperasuemia? Hiper o hipo, asuemia. Ya tienen que tener las cosas claras. Hiperasuemia. Hiperasuemia. Desnutrición, deshidratación, hiperasuemia. Abrasiones en cara, lesiones del resto del cuerpo, clínicamente normal. Columna, se aprecia dolor a la palpación en signo del ACM positivo, miembro izquierdo. Bueno, eso no les interesa mucho, pero esta prueba es cuando un paciente está postrado, ¿no? Nosotros, ¿no? En este caso, extendemos la extremidad y si por alguna razón el paciente, el dedo, en este caso gordo, lo extiende de esta manera, ¿no? Nos hace referencia a que hay una lesión o una fractura a nivel de la columna, ¿no? Lumbar. Entonces, a eso se refiere el signo de la ACM. Siempre, como decía, el dolor lumbar no puede ambular, se le hace la ACG, sale positivo, entonces tiene un compromiso de una vértebra a nivel lumbar, eso es lo que nos indica, ¿ya? Antecedentes personales, hipertensión arterial que hemos verificado, osteoporosis y depresión en su estado emocional, ¿no? Vamos a ver su laboratorio, pero esto no nos interesa mucho a nosotros, pero siempre se solicita, ¿no? Hemograma antes que cualquier otro estudio. Ustedes hacen la secuencia, ¿no? Anamnesis, examen físico, hemograma, examen general de orina, qué sé yo, todo lo referente a esto, ¿no? Y después de se solicita química sanguínea, ¿ya? Pero lo utilizaremos, nos va a servir igual. Parámetros normales, parámetros del paciente, ¿no? 4 a 5.2, 3.2 está disminuido. Sí. ¿El 46 está disminuido? Sí, pues, ¿cómo que no? 32. 11.6 aquí está disminuido. Sí. Con estos tres que tenemos una anemia, ¿no? Este paciente tiene una anemia. Como se acuerdan que tenía desnutrición, ¿no? Pues, ¿cómo no va a tener anemia? Tiene deficiencia de hierro, tiene. Estos son para saber si son anemias por hierro, por esto, ¿no? Están en parámetros normales, anemia normocítica, normotrópica. No nos interesa estudiarse. Velocidad de eritrosedimentación es para saber si un paciente tiene un proceso inflamatorio agudo, sí o no. Aquí tiene que estar menos 20. Cuando está 130 nos está diciendo que tiene un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Por alguna razón. Algo está produciendo una inflamación en este caso, ¿ya? Leucocitos de 4 a 10.000, 20.000. Eso se llama leucocito, está elevado. Y eso se da en infecciones, ¿no? Pueden saber infecciones, que les digo, bacterianas, virales, linfóticas, no sabemos, pero sabemos que hay una infección. ¿Se acuerdan que se ha caído? O sea,
pensábamos que solamente una caída, pero resulta que aquí nos estamos encontrando con una infección y no sabemos de dónde, ¿ya? Plaquetas está en parámetros normales, ¿no? Ahora vamos a lo que sí nos interesa, ¿no? Que son los valores que nosotros ya hemos aprendido. Este caso es bien difícil de diagnosticar, pero lo único que yo quiero es que ustedes hagan lo que se les va a solicitar, ¿ya? Proteínas totales, dice, ¿no? Plasmáticas, ¿no? Un parámetro que nosotros solicitamos como parte del perfil hepático, ¿no? Lo normal es de 6 a 8, aquí está 8.8. ¿Por qué las proteínas estarán elevadas en sangre? Albúmina, que es una proteína que se sintetiza en el hígado, ¿no? Es una proteína plasmática de transporte, ¿no? Del 3.4 a 5.4 está 1.2. ¿Por qué estará disminuido? ¿Y por qué los otros estarán elevados? ¿Que no habría una relación entre ambos? Raro, ¿no? Lo que nos interesa, creatinina seria, de 0.6 a 1.2, que es lo normal que hemos dicho, 1.37. La urea, de 20 a 44, 136. ¿Se acuerdan, no? Deshidratado, desnutrido, ¿qué más tenía? Hipertensión arterial más tenía, o sea, desechos que nos esperábamos, ¿no? Estaba elevado. Ácido úrico, que es relacionado más que todo con los ácidos nucleicos, 3.5, 7.2, 8.2. Por alguna razón se está destruyendo ADN en algún lugar. Habría que ver, ¿no? Calcio, de 8.5 a 10.2, 12.2. Por alguna razón se está, en este caso, degradando, ¿no? La parte de la masa ósea, ¿no? Y está disminuyendo la densidad ósea, por alguna razón. Creatinina urinaria 62 y el volumen de orina que hemos obtenido en 24 horas alcanza 1878. Ahora, lo que yo necesito que ustedes sepan es este valor, este y este para su práctica, ¿no? Sáquenle foto o anótense, no sé por qué ustedes van a hacer su práctica. Práctica, dice, ¿no? Primero, me van a sacar el BUN. ¿Cuánto es el BUN? Ya se hizo la fórmula, ¿no? Entonces me la van a sacar por grupos de 5, ¿ya? Segundo, me van a sacar el PER de creatinina del paciente que hemos dicho ahora. ¿Cuánto les sale? ¿Ya? Todo esto, ¿no? Esta es la fórmula, por cierto, para sacar PER de creatinina, ¿no? Creatinina en orina, en este caso, ¿cuánto es su valor? 62 creo que era, ¿no? Volumen de orina 1800 y pico creo que era. Creatinina en suero 1.30 y algo creo que era. Por un común denominador que es 1440. ¿No? Después lo dividen ambos y me sacan el valor. Eso es lo que van a hacer ahora en grupo, ¿no? Y finalmente me van a responder todas estas preguntas, ¿ya? Las 8 preguntas, son 5 cabezas y miren, casi tenemos exactamente 20 minutos, como tiene que ser su práctica, ¿ya? Entonces reúnanse, yo por decir